Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si es la primera vez que me ven, bienvenidos a bordo. En este canal nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y, por supuesto, la farándula turca que tanto nos apasiona. Y si ya son parte de mi familia virtual, muchas gracias por volver. Me encanta tenerlos de vuelta, siempre es un placer compartir con ustedes. Hoy tengo un tema que no saben la conmoción que causó. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el chisme más candente que ha sacudido a Turquía y al mundo del entretenimiento en este momento. El 29 de agosto de 2025, el universo de las telenovelas y la farándula turca explotó en 1000 pedazos. ¿Por qué? Bueno, la noticia que corrió como la pólvora fue la noticia de Hande y Kerem. Sí, amigos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y mundialmente reconocidos por su química en Love is in the Air, sorprendieron a todos. Y no estamos hablando de un nuevo proyecto juntos, ni de una colaboración en una campaña publicitaria. Estamos hablando de algo mucho más personal. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, les voy a dar todos los detalles desde el principio para que no se pierdan nada. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, rumores, especulaciones y, por supuesto, mucha información verificada. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos, y siempre estarán al día con las últimas noticias y chismes de sus celebridades favoritas. Suscribirse es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así que por favor, háganlo ahora. ¿Ya listos? Empecemos. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos recordamos, ¿verdad?, la época dorada de Love is in the Air. Esa serie romántica que nos mantuvo pegados a la pantalla, que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar. Hande Erçel interpretando a Eda Yildiz y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, nos regalaron una química increíble. Su conexión en la pantalla era palpable y la gente no tardó en empezar a fantasear con que esa conexión fuera real. Y oh sorpresa, lo fue. En 2021, después de meses de especulaciones y rumores, Hande y Kerem confirmaron su relación. El mundo entero enloqueció. El ship era real. Las redes sociales explotaron. Las fans celebraron como si fuera un evento histórico. Y es que, admitámoslo, todos amamos las historias de amor que nacen en la ficción y se trasladan a la vida real. Fue un cuento de hadas moderno. Parecía que la historia de amor de Eda y Serkan había trascendido la pantalla, y Hande y Kerem estaban viviendo su propio final feliz. La pareja se mostraba muy enamorada. Publicaban fotos juntos, asistían a eventos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales. Eran la pareja perfecta. Parecían inseparables. Nos regalaban momentos llenos de amor y felicidad, y eso nos encantaba. Compartían con nosotros sus viajes, sus proyectos, sus momentos más íntimos. Eran la pareja de moda, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos para siempre. Recuerdo perfectamente las portadas de revistas, los titulares en los periódicos digitales, y los comentarios en los foros de discusión. Cada foto, cada vídeo, cada declaración era analizada al detalle. Era un fenómeno. En ese momento Hande estaba en la cima de su carrera, con Love is in the Air alcanzando audiencias internacionales. Su estilo, su belleza y su talento la convirtieron en un ícono de la moda y la belleza. Kerem, por su parte, también consolidaba su posición como uno de los actores más importantes de Turquía, con proyectos que lo llevaban a diferentes rincones del mundo. Juntos, eran una fuerza. Su apoyo mutuo y su complicidad eran evidentes. Cada aparición pública era un deleite para sus seguidores, que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Recuerdo especialmente un viaje que hicieron a las Maldivas. Las fotos eran espectaculares, playas paradisíacas, puestas de sol románticas y ellos, radiantes de felicidad. Parecían vivir en una burbuja, ajenos al mundo exterior. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración y envidia sana. Era la relación perfecta, la que todos soñábamos con tener. También recuerdo los eventos a los que asistían. Siempre impecables, elegantes y complementándose a la perfección.
Sus miradas, sus gestos, todo denotaba una conexión profunda y un amor genuino. Eran el ejemplo de que el amor, al menos en ese momento, sí existía. Pero como en toda historia, la felicidad no siempre es eterna. En 2022, para sorpresa de todos, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría. El shock fue generalizado. ¿Cómo? ¿Después de todo lo que habían construido? ¿Después de todo el amor que se profesaba? Después de todo el apoyo de los fans. La incredulidad fue la emoción predominante. ¿Qué había pasado? Como una relación tan sólida y aparentemente perfecta había llegado a su fin. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos y variados. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas muy apretadas, de desgaste en la relación. Pero nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Lo único que sabíamos era que habían decidido tomar caminos separados. Y como era de esperarse, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de especulaciones y de deseos de que volvieran a estar juntos. Las especulaciones fueron desde los celos profesionales, la incompatibilidad de personalidades, hasta la presión mediática que supuestamente había afectado su relación. Algunos creían que la distancia, causada por sus apretadas agendas y los compromisos laborales que los mantenían en diferentes países, había sido un factor clave. Otros, más escépticos, sugerían que la chispa del amor se había apagado y que ya no sentían lo mismo el uno por el otro. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la separación fue un duro golpe para sus fans. Muchos se sintieron traicionados, como si hubieran perdido una parte de su propia felicidad. El hashtag #HandeKeremForever, que había sido sinónimo de amor y felicidad, se convirtió en un símbolo de tristeza y decepción. Después de la separación, Hande y Kerem continuaron con sus vidas profesionales. Ambos protagonizaron nuevos proyectos, viajaron, y parecían estar enfocados en sus carreras. Intentaron, al menos públicamente, mantener una relación cordial, pero evitando cualquier contacto que pudiera despertar más rumores. Cada uno siguió su camino, pero el recuerdo de su amor y su química seguía vivo en la memoria de todos. Hande, por su parte, comenzó una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Su relación, aunque discreta, se consolidó con el tiempo. Se les veía juntos en eventos, viajes, y parecían muy felices. Hakan era un hombre con una vida personal muy discreta, lo que le daba a Hande una estabilidad que quizá necesitaba. Su relación se basaba en el respeto mutuo y la admiración. Por otro lado, Kerem Bürsin mantuvo su vida personal en un perfil más bajo. Se le relacionó con algunas actrices, pero nunca confirmó ninguna relación formal. Se enfocó en su trabajo, en sus proyectos, y en mantener una imagen de hombre independiente y dedicado a su carrera. El silencio de Kerem sobre su vida sentimental alimentaba la especulación y el interés. Sus fans, siempre atentas, analizaban cada foto, cada entrevista, en busca de pistas sobre su estado emocional. ¿Estaba solo? ¿Había superado a Hande? ¿O seguía guardando un secreto? Y ahora, llegamos al 29 de agosto de 2025. La noticia que sacudió el mundo. La noticia que nadie esperaba. La noticia que nos dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué pasó? Pues bien, el 29 de agosto de 2025, Hande y Kerem fueron vistos juntos. Y no solo eso. Fueron fotografiados en actitud muy cariñosa, besándose, abrazándose, tomados de la mano. Las fotos se filtraron en las redes sociales y en cuestión de minutos se viralizaron. Los medios turcos, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. El mundo estaba en shock. Las fotos eran inequívocas. No había duda de que estaban juntos y que aparentemente habían retomado su relación. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Las fotos tomadas en un lugar público mostraban a Hande y Kerem en una actitud muy cercana y afectuosa. Se les veía reír, conversar y compartir momentos de complicidad. Los besos y los abrazos eran evidentes, demostrando la pasión y el cariño que aún existía entre ellos. Las imágenes hablaban por sí solas. Hande y Kerem, la pareja soñada, estaban juntos de nuevo. En las siguientes horas comenzaron a surgir rumores y especulaciones. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirmaban que siempre se habían amado, y que la separación fue un error.
Otros decían que habían mantenido contacto durante todo este tiempo, y que la llama del amor nunca se había apagado. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas, que hablaban de una estrategia de marketing, de un montaje, o de una simple coincidencia. Algunos especulaban que la reconciliación se debía a una llamada de atención, a una crisis existencial, o incluso, a la influencia de amigos en común que, al parecer, habían intercedido para que se reencontraran. Otras teorías sugieren que Andy y Kerem nunca dejaron de amarse, y que la separación fue un malentendido que con el tiempo pudieron solucionar. Lo cierto es que hasta el momento ni Andy ni Kerem han confirmado ni negado la noticia. Ambos se han mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más la curiosidad y el interés del público. Las redes sociales son un hervidero de actividad. Los fans, divididos entre la alegría y la incredulidad, debaten sobre el futuro de la pareja. Los foros de discusión se llenaron de mensajes de alegría y sorpresa. Los seguidores de Andy y Kerem, que habían seguido su historia de amor desde el principio, no podían creer lo que veían. Muchos celebraron la noticia como una victoria del amor, mientras que otros, más cautelosos, esperaban una confirmación oficial antes de dar por sentado la reconciliación. ¿Pero qué significa esto para el futuro? ¿Significa que Andy y Kerem han vuelto? ¿O es solo un encuentro casual? ¿Volverán a ser la pareja que todos amamos? ¿O es un momento fugaz? Nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Pero lo que sí es seguro es que esta noticia ha revivido la pasión y el interés por Andy y Kerem. Han vuelto a ser el centro de atención, y sus nombres vuelven a ser tendencia en las redes sociales. Sus fans están emocionados. Los medios de comunicación están pendientes de cualquier novedad. La expectativa es alta. ¿Anunciarán una nueva serie juntos? ¿Volverán a posar juntos en alfombras rojas? ¿Compartirán su vida en las redes sociales como antes? Las posibilidades son infinitas y el futuro de Andy y Kerem es incierto. Pero, ¿qué más podemos esperar? Probablemente más fotos, más rumores y más especulaciones. Quizás en algún momento Andy y Kerem decidan hablar y aclarar la situación. Quizás decidan mantener su relación en privado. El futuro es incierto. Pero lo que sí es seguro es que su historia de amor, una vez más, ha capturado la atención de todos. El silencio de Andy y Kerem solo ha alimentado la curiosidad. ¿Están esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación? ¿Están protegiendo su intimidad? ¿O simplemente están disfrutando de su reencuentro sin presiones? Sea cual sea la respuesta, el mundo está expectante. Y ahora, amigos, después de este torbellino de información, de chismes y de especulaciones, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que es un tema que genera mucha expectativa y debate, pero creo que hemos logrado cubrir todos los detalles y mantenerlos informados. Hemos repasado la historia de amor de Andy y Kerem, desde su encuentro en Love is in the Air hasta su separación, y ahora, su posible reencuentro. Hemos analizado las fotos filtradas, los rumores y las especulaciones. Hemos intentado responder a las preguntas que todos nos hacemos: ¿han vuelto? ¿Por qué? ¿Qué pasará en el futuro? Como siempre, quiero agradecerles por su tiempo y por su atención. Gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem han vuelto? ¿Les gustaría que volvieran? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que está pasando? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y para terminar, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de la noticia, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así siempre estarán al día con las últimas noticias de la farándula turca y mucho más. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.